Por eso he decidido nombrar a Dustin nuevo dueño y operador de Coles Automotive. Dustin. Papá, yo llevo 17 años trabajando aquí. Dustin tiene una familia que mantener. Tú siempre caes de pie, Jake. Vamos, Jake. También es una buena noticia para la familia. Esa noche no grité. No supliqué. Solo me fui a casa, abrí el portátil y empecé una lista. ¿Cuándo empezamos? 8 semanas después, mi nuevo taller tenía lista de espera. Y el negocio que mi padre le regaló a Dustin se estaba quedando sin mecánicos, sin clientes y sin excusas. Hace unos 8 meses, en un pueblo mediano de Ohio. Mi padre le entregó su taller mecánico a mi cuñado después de que yo lo dirigiera durante 17 años. Así que abrí mi propio taller al otro lado de la ciudad y me llevé todo lo que le quedaba. Necesito sacarme esto del pecho porque mi familia no deja de reventarme el teléfono y, sinceramente, ya no me importa. Me llamo Jake. Tengo 32 años. Hasta hace unos 8 meses, era el gerente general del taller de mi padre, Coles Automotive. Empecé allí con 15 años. No era un trabajito de fin de semana. Eran veranos enteros, fines de semana durante el instituto, y en cuanto me gradué, entré a tiempo completo. Nunca fui a la universidad. No lo necesitaba. Ese taller siempre fue tu futuro, Jake. Eso me decía mi padre. Y yo le creí. Yo aprendí cada sistema de ese edificio. Reconstruía transmisiones antes de poder conducir legalmente. Me acuerdo de estar con 16 años debajo de una Ford F-150 oxidada, en pleno julio, con el sudor cayéndome en los ojos. Si arreglas esa camioneta, algún día será tuya. La arreglé. La conduje durante 4 años. A los 20 ya llevaba la atención a clientes, los pedidos de piezas y los horarios. Rehice todo el sistema de inventario porque estábamos perdiendo $800 al mes en pedidos mal hechos. Piezas inútiles llenaban estanterías mientras esperábamos 3 días por lo que los clientes sí necesitaban. Hice una hoja de cálculo con cada pieza, cada proveedor, cada plazo de entrega y cada cambio de precio. Está bonito, Jake. Nunca volvió a mencionarlo. Pero el desperdicio se detuvo. A los 25, yo llevaba las cuentas, formaba a los nuevos y dirigía el taller mientras mi padre se apartaba poco a poco. Llegaba sobre las 10, se iba a las 2, jugaba 9 hoyos de golf y daba el día por terminado. A mí no me molestaba. Pensaba que me estaba ganando mi sitio. Había un acuerdo sin decir. O al menos yo creía que lo había. Yo hacía el trabajo ahora, y algún día el taller sería mío. Nunca lo puso por escrito. Yo pensaba que no hacía falta. Pero no solo trabajaba allí. Lo hice crecer. Cuando empecé teníamos 4 bahías y 2 mecánicos además de mi padre. Cuando todo explotó teníamos 8 bahías, 6 mecánicos a tiempo completo, una sala de piezas diseñada por mí y una reputación tan buena que la gente conducía 40 minutos para venir a nosotros en vez de ir al concesionario. No digo que todo fuera por mí. Los chicos del taller eran buenísimos. Pero los sistemas, las contrataciones y la reputación diaria los construí yo. Mi madre murió cuando yo tenía 19 años. Fue un accidente de coche. Después de eso, el taller fue lo único que mantuvo cerca a mi padre y a mí. Era lo que compartíamos. Y quiero dejar algo claro. Yo no era un mecánico amargado sin opciones. Tuve ofertas. Un concesionario en Columbus intentó ficharme cuando tenía 27. Gerente de servicio de flota, buenas condiciones, todo el paquete. Lo rechacé por el taller, por mi padre, por la promesa en la que yo creía. Un amigo del instituto abrió un taller de chapa a 2 pueblos de distancia y me pidió entrar como socio. También dije que no. Fui leal. Estúpidamente leal. 5 años antes de que todo se rompiera, Becca se casó con Dustin. Dustin no era exactamente mala persona. Era de esos tipos que hablan de ingresos pasivos y sistemas escalables sin haber construido nada real. Probó negocios que no llegaron a ninguna parte. Venta por internet, criptomonedas, una empresa de comida preparada que duró 2 meses. Llevaba chalecos Patagonia a las barbacoas. Ese tipo de hombre. No todos tenemos que acabar cubiertos de grasa, Jake. Mi padre lo adoraba. Se sentaban en el porche trasero a hablar del futuro de los pequeños negocios mientras yo estaba en el taller a las 7 de la mañana sacando un motor de una Silverado. Dustin tenía una manera de hacer que todo sonara como una reunión estratégica. ¿Y cómo se ve el embudo de captación de clientes? Mi padre asentía como si acabara de escuchar algo profundo. Yo pensaba, el embudo es que a la gente se le rompe el coche y nosotros lo arreglamos. Ese es el embudo. Dustin empezó a pasar más por el taller. Hacía preguntas. Tomaba notas en una libreta de cuero. De esas caras con goma elástica. Caminaba por el piso mirando trabajar a los mecánicos y a veces pedía que le explicaran el proceso. Jake, Dustin me preguntó qué hacía un convertidor catalítico, y lo apuntó como si fuera información clasificada. Yo pensé que solo tenía curiosidad. Tal vez quería aprender. Tal vez quería impresionar a mi padre. Me daba igual. Yo tenía coches que reparar. Mirando atrás, hubo señales. Dustin empezó a sentarse en mis reuniones con proveedores. Le pidió a mi padre revisar los libros para practicar. Un día de acción de gracias.
Quizá 2 años antes de que todo explotara, Dustin me apartó. Jake, ¿has pensado qué pasa cuando tu padre se jubile? Sí, yo me haré cargo. Esa es una opción. Sonrió al decirlo. En ese momento no le di importancia. Debí hacerlo. La fiesta de cumpleaños 60 de mi padre fue en el salón de veteranos. Había unas 50 o 60 personas. Mi padre se levantó para dar un discurso y yo pensé que por fin iba a anunciar que se apartaba y me entregaba oficialmente el taller. Había esperado ese momento durante años. Incluso había ensayado lo que iba a responderle. Empezó a hablar del taller, del legado, de la familia. Y entonces lo dijo. Por eso he decidido nombrar a Dustin nuevo dueño y operador de Coles Automotive. No me moví. Físicamente no pude moverme. Becca sonreía de oreja a oreja. Dustin se levantó y le estrechó la mano a mi padre como si acabara de cerrar un trato en Shark Tank. Mi padre me miró y sonrió, como si esperara que yo estuviera feliz. Vamos, Jake. También es una buena noticia para la familia. Después de la fiesta, aparté a mi padre. Papá, ¿qué fue eso? Dustin tiene una familia que mantener. Lo necesita más que tú. Tú siempre caes de pie, Jake. 17 años. Eso me dijo después de 17 años. No discutí, no grité, solo asentí y me fui a casa. Me quedé sentado en la entrada de mi casa unos 45 minutos, con el motor apagado. Y llamé a Nate, que llevaba 9 años conmigo en el taller, y le conté lo que había pasado. Jake, eso es lo más estúpido que he oído en mi vida. Dustin me preguntó la semana pasada qué significaba presión por pulgada cuadrada. Me reí un poco, porque ¿qué otra cosa podía hacer? Esa noche no dormí. Repetía en mi cabeza la sonrisa de mi padre, el apretón de manos, la forma en que Dustin se acomodó el chaleco antes de levantarse como si estuviera a punto de aceptar un Oscar. También recordaba la mirada de mi tía Patty desde el otro lado del salón como si ya lo supiera. Probablemente lo sabía. Probablemente todos lo sabían menos yo. El lunes siguiente, Dustin llegó al taller con un cargo nuevo. Su firma del correo decía dueño y director de operaciones. Tenía tarjetas de presentación. Tarjetas de presentación para un taller mecánico. Empezó a hablar de cambio de marca y quería rebautizarlo como Coles Premium Auto. Hay que elevar la percepción del cliente. No podemos seguir sonando tan básicos. Mantuve la boca cerrada. Llegué. Hice mi trabajo, entrené a los chicos y atendí a los clientes. Pero algo se había roto. Ese hilo invisible que me mantuvo unido a ese edificio durante 17 años se cortó. Yo ya me había ido. Y sí, tuve que procesar lo absurdo. Mi padre le entregó el negocio que yo había levantado desde los 15 años a un hombre cuyo mayor logro profesional era una empresa de comida preparada que duró 2 meses. Dustin no se ganó ese taller. Entró por matrimonio. Y estaba a punto de descubrir que dirigir un taller mecánico no era una charla TED. Qué dramático eres. Alguien tenía que modernizarlo. Me tomé 2 semanas libres. No expliqué por qué. Solo dije que necesitaba un descanso y que Dustin podía encargarse mientras yo no estuviera. Bien por ti, Jake. Tómate un tiempo. Me fui a casa y abrí el portátil. Columna A, cada contacto de proveedores con el que yo tenía una relación personal. Columna B, cada cliente que alguna vez había pedido por mí específicamente. Columna C, cada mecánico que pensé que podría irse conmigo. Columna D, espacios comerciales disponibles en un radio de 10 millas. Esa hoja de cálculo fue lo primero que construí para mi nueva vida. Por primera vez en semanas, no estaba llorando lo que había perdido. Estaba planeando lo que iba a levantar. Durante esas 2 semanas hice 3 cosas. Primero, llamé a todos nuestros mecánicos. Nate, Connor, Bryce, Phil, Damon y el chico nuevo, Cole Jr., que no tenía ningún parentesco con nosotros. Les conté lo que había pasado. Les dije que estaba pensando en abrir mi propio sitio. ¿Cuándo empezamos? Todos dijeron lo mismo. Segundo, encontré un local. Miré 7 lugares en 9 días. 3 eran demasiado pequeños. Uno estaba en zona inundable, algo que el anuncio no mencionaba. Uno tenía un dueño que quería un porcentaje de los ingresos además del alquiler. Paso. Pero el 6º sitio en el que entré, lo supe. Era un garaje comercial a unas 4 millas del taller de mi padre en la ruta principal hacia el pueblo. Antes había sido una tienda de neumáticos llamada Bargain Tires Plus. El cartel seguía allí, tan descolorido que casi no se entendía, y por alguna razón tenía cierto encanto. El edificio necesitaba trabajo, pero la estructura era sólida. 8 bahías. Buen aparcamiento. Buena visibilidad desde la carretera. El inquilino anterior había dejado una prensa hidráulica y una lavadora de piezas, ambas funcionando. Negocié que quedaran incluidas en el contrato de alquiler. El alquiler era agresivo, pero yo tenía ahorros. 17 años viviendo barato y trabajando 6 días a la semana. Sin vacaciones. Sin aficiones caras. Solo trabajo y algún viaje de pesca con Nate. Tenía un colchón bastante sólido. Firmé el contrato un sábado por la mañana. El dueño del local era un hombre mayor llamado Hal. Me miró las manos al saludarme y dijo que yo sí parecía trabajar para vivir. Le dije que sí, señor. Él respondió que bien, porque el último inquilino hablaba demasiado y no quería otro hablador. Me cayó bien al instante. Lo tercero, y esto todavía me hace sonreír, fue sacar mi certificación maestra de ASE.
Para quien no lo sepa, ASE es el estándar de oro para profesionales del servicio automotriz. La certificación maestra significa aprobar los 8 exámenes principales: motor, transmisiones, tren motriz, suspensión, dirección, electricidad, calefacción, aire acondicionado, rendimiento y diésel ligero. Llevaba años queriendo hacerlo, pero nunca tenía tiempo porque estaba demasiado ocupado dirigiendo el taller de mi padre. Siempre decía el año que viene. Durante 7 años, programé los 8 exámenes en 10 días. Estudié por las noches. Los hice en un centro que olía a limpiador de alfombras y ansiedad. Aprobé todos. La supervisora me dijo que mi puntuación en rendimiento de motor era la más alta que había visto allí. No sé si era verdad o si se lo decía a todos, pero me alegró la semana. Enmarqué la certificación y la colgué en mi oficina nueva antes de tener escritorios. Solo era un certificado en una pared, en una habitación vacía, encima de una tienda de neumáticos cerrada. Pero era mío. Todo mío. Un lunes por la mañana, en la oficina trasera de Coles Automotive. Le di a mi padre mi aviso de 2 semanas. Estábamos en la misma oficina donde yo hacía los deberes después del colegio mientras él trabajaba en coches. Me miró confundido, como si no le entrara en la cabeza. Jake, vamos. No tienes que hacer esto. Tienes razón. No tengo que hacerlo. Quiero hacerlo. Le di la mano y salí. Esas 2 semanas fueron interesantes. Dustin intentó seguirme para aprender lo que yo hacía todo el día. El primer día me acompañó en la rutina de la mañana. Abrir, revisar el calendario, comprobar pedidos de piezas y hablar con los chicos. Para la hora de comer parecía agotado. ¿Haces esto todos los días? Desde hace 17 años. El segundo día ya no me siguió. Escribí un manual básico de operaciones. Nada detallado. Solo lo suficiente para que los mecánicos que se quedaban temporalmente no vieran todo derrumbarse desde el primer día. No se lo debía a Dustin. Lo hice por los chicos. La mayoría ya me había dicho que venía conmigo, pero necesitaban espaciar sus salidas para que no pareciera coordinado. Estaba totalmente coordinado. Dustin me llamó la tarde de mi último día para preguntar dónde estaban los contactos de proveedores. Le dije que revisara el archivador. No había archivador. Todo estaba en mi cabeza o en mi equipo personal: portátil, teléfono, contactos y hojas de cálculo. Mi padre nunca quiso pagar material de oficina, así que durante años usé lo mío. Lo confirmé con un amigo abogado antes de irme. Era legalmente mío. Connor me contó después que Dustin se quedó unos 10 minutos en la oficina abriendo cajones vacíos. ¿Dónde está todo? Tiene que estar en algún sitio. Y esa fue la jugada. No robé nada. No saboteé nada. Solo me fui y me llevé mi cerebro conmigo. El capitán LinkedIn se quedó en un taller de 8 bahías, con elevadores vacíos y una libreta de cuero llena de palabras bonitas. El nombre fue lo primero que decidí. Antes del local, antes del equipo, antes de todo. Cole & Sons Automotive. Sí, lo llamé así a propósito. Cole era el apellido de soltera de mi madre. El taller original llevaba su nombre. Así que yo también lo usé. No por mi padre, por ella. Saqué la licencia comercial un miércoles. Me acuerdo porque llovió todo el día. Me senté en el aparcamiento de la oficina del condado y leí los papeles 3 veces. Mi nombre. Mi negocio. Mi decisión. Nadie podía quitarme ese. Abrí 6 semanas después. Las 2 primeras semanas fuimos Nate y yo haciendo demolición y limpieza. Arrancamos estanterías viejas de neumáticos, parcheamos el suelo y pintamos las paredes. Compré una alineadora usada a un taller que cerraba en Akron por $3.000. Valía $12.000. El cuñado de Nate nos ayudó con la electricidad, y yo hice el mostrador con madera recuperada de un granero en la ruta 42. Me costó solo un sábado. Los 6 mecánicos vinieron conmigo. Todos. Nate fue el primero en entregar su aviso. Sin ofender, tío, pero no trabajo para gente que no sabe cambiar una rueda. Ese no es realmente mi papel. Exacto. Connor se fue al día siguiente. Luego Bryce y Phil avisaron juntos, entrando en la oficina de Dustin al mismo tiempo. Damon aguantó una semana más porque le daba pena a mi padre, pero cuando Dustin intentó hacerlo usar un polo con el nuevo logo, terminó. Cole Jr. fue el último en irse. Después me contó que Dustin le ofreció un aumento para quedarse. 50 centavos más por hora. Eso fue todo. Durante el primer mes ni siquiera tuve que anunciarme. En un pueblo pequeño, la gente habla. La señora Hendricks, que llevaba 11 años trayendo su Camry, fue la primera clienta en cruzar la puerta. Trajo galletas y dijo que no volvería al otro sitio. El nuevo tipo había intentado cobrarle $400 por un filtro de aire. Revisé su coche. El filtro estaba bien. Clientes del taller de mi padre empezaron a aparecer uno tras otro, preguntando si yo era el Jake de Coles Automotive. Yo decía que sí, y ellos respondían que bien, que a quien seguían era a mí. El señor Peterson, que tenía una empresa de jardinería, trasladó toda su flota conmigo. 12 camiones. Me dijo que confiaba en mí y que no confiaba en el otro ni aunque pudiera lanzarlo. Y no era un hombre pequeño. Para el final del segundo mes, estaba reservado con 3 semanas de antelación. Tuve que empezar una lista de espera. Una lista de espera para un taller que llevaba 8 semanas abierto, y aquí es donde se vuelve un poco triste. El taller de mi padre empezó a venirse abajo casi de inmediato. Dustin intentó contratar mecánicos nuevos, pero no encontraba a nadie dispuesto a trabajar por lo que pagaba.
Pagaba menos de lo que yo pagaba, porque estaba recortando gastos. Subió las tarifas de mano de obra un 20% sin mejorar los tiempos de entrega. También empezó a cobrar una tarifa de diagnóstico de $75 solo por mirar el coche. Nosotros nunca hacíamos eso. Porque espanta a la gente que entra sin cita. Los clientes lo notaron. Las reseñas de Google empezaron a caer. Una decía que la nueva gerencia no parecía saber qué era una correa de distribución. Otra decía que fueron por un cambio de aceite. No encontraron el filtro de aceite en un Honda Civic y se fueron. Mi favorita fue de una mujer que escribió que la sala de espera estaba bonita, que tenían una Keurig. 3 estrellas por la Keurig. 1 estrella por la reparación del coche. Eso lo resumía todo. Dustin también intentó contactarme directamente durante ese periodo. Me envió un mensaje. Jake, sé que empezamos con mal pie, pero creo que hay una oportunidad de sinergia aquí. ¿Qué tal si asesoras a Coles por proyecto? Pienso en 15 horas a la semana, horario flexible. Me ofrecía $25 por hora para asesorar al negocio que yo había construido, mientras mi propio taller estaba funcionando con 3 veces esos ingresos. Hice captura y se la mandé a Nate. Esto no puede ser real. Después de eso, Dustin cambió de estrategia. Quería convertir el taller en una experiencia automotriz premium, con zona lounge y café gratis. Gastó $14.000 renovando la sala de espera mientras los elevadores estaban vacíos. Sofás nuevos de cuero. Un televisor en la pared con programas de casas. Una estación de snacks con barritas de proteína y agua con gas. Subió fotos a Instagram con un texto sobre elevar la experiencia automotriz y dar la bienvenida a Coles 2.0. La publicación tuvo 11 me gusta. 8 eran de amigas de Becca. Mientras tanto, los coches de verdad necesitaban reparaciones de verdad, y casi no quedaba nadie para hacerlas. Los 2 empleados a tiempo parcial que logró contratar venían recién salidos de la escuela y necesitaban supervisión. Supervisión que nadie podía dar, porque Dustin estaba ocupado diseñando una aplicación de recompensas que nunca construyó. Mi padre tuvo que salir de su retiro y volver a meter las manos en motores. 60 años, rodillas malas y un hombro que crujía cada vez que levantaba el brazo. Porque literalmente no quedaba nadie más. Nate me contó que mi padre volvía a hacer jornadas de 12 horas. Las mismas que hacía antes de que yo tuviera edad para ayudarlo. Habíamos pasado 17 años construyendo un equipo para que él no tuviera que volver a eso. Dustin lo deshizo en 3 meses. Y Becca me llamó alrededor del tercer mes. Estaba llorando. Dijo que el taller estaba perdiendo dinero a chorros y me preguntó si podía volver para estabilizar las cosas. Le dije que no. Ella dijo que seguía siendo el legado de papá. Yo le dije que no. Papá le había entregado su legado a Dustin. Ahora era problema de Dustin. Fue una conversación dura. Becca es mi hermana y la quiero. Pero eligió el lado de Dustin en aquella fiesta y no me dijo ni una palabra durante 2 semanas después de que me fui. Cuando me fui y los mecánicos me siguieron, me escribió que gracias por arruinarle la oportunidad a su marido. Como si yo le debiera mi equipo a Dustin. Como si esos hombres no pensaran por sí mismos. Como si no hubieran elegido irse porque me respetaban a mí y no a él. Ese mensaje sigue en mi teléfono. No lo he borrado. Probablemente nunca lo borre. También me enteré por esas fechas de que Dustin iba diciendo que yo había abandonado el taller. Esa fue la palabra que usó. Abandonado. Como si a mí me hubieran regalado algo y yo lo hubiera tirado. Tú te fuiste, Jake. No lo maquilles. Mi tío Ray me llamó una noche y me dijo que Dustin le había contado que yo me fui porque no soportaba no mandar. Le conté la verdad. Se quedó callado y luego me preguntó si mi padre realmente había hecho eso. Le dije que sí. Ray dijo algo en lo que todavía pienso mucho. Mi madre nunca habría dejado que eso pasara. Tenía razón. No lo habría dejado. Hay que entender la escena. Dustin gastó $14.000 en una sala lounge mientras el taller se quedaba sin mecánicos. Era como renovar la cocina del Titanic después del iceberg. Sí, el barco se hunde, pero oye, mira qué expreso. Convirtió un taller rentable en un espacio de coworking con elevadores de coches. Mientras tanto, yo estaba al otro lado de la ciudad, con 3 semanas de espera, todos los mecánicos y los clientes que importaban. Mi padre me llamó por fin unos 5 meses después de que me fui. Casi no contesté, no empezó disculpándose. Y Jake, creo que cometí un error. Me quedé callado. Me dijo que Dustin había pedido préstamos usando el equipo del taller como garantía para cubrir gastos operativos. Podían perder el edificio. Me pidió que volviera, no como gerente, sino como colaborador junto a Dustin. Le dije que no otra vez. El taller lo era todo para mí. No puedo verlo morir. Entiendo esa sensación. Yo la sentí durante 17 años. Hubo un silencio largo. ¿Y si Dustin pasa un papel más de asesor? Casi me reí. El hombre llevaba 5 meses allí, y lo único que había gestionado bien era la Keurig de la sala de espera. Creí que estaba haciendo lo correcto por Becca. Y honestamente le creo. Creo que de verdad pensó que estaba siendo un buen padre al asegurarle algo al marido de su hija. El problema es que olvidó que tenía un hijo que había cargado su sueño durante casi 2 décadas. Le dije que lo quería y que siempre sería su hijo. Pero no iba a volver para arreglar algo que otro había roto. Y si Dustin quería consejos, mi tarifa de consultoría era de $200 la hora. Mi padre no se rió. A mí me pareció bastante gracioso. Eso fue hace 3 meses. Así están las cosas ahora. Mi taller tiene 10 empleados.
Contraté a 4 más porque la demanda era una locura. Hacemos cambios de aceite, reconstrucciones completas, contratos de flota, todo. Acabo de firmar un acuerdo con una empresa local de reparto para mantener toda su flota de furgonetas. 42 vehículos. Ese contrato solo cubre mi alquiler de todo el año. También estoy formando a 2 aprendices de la escuela vocacional. Chicos que me recuerdan a mí con 15 años. Uno de ellos, Grant, apareció un sábado sin que nadie se lo pidiera solo para ver a Nate hacer un trabajo de frenos. Le di un trapo del taller y le dije que se limpiara las manos y prestara atención. No ha faltado un sábado desde entonces. El taller de mi padre, o supongo que el taller de Dustin, sigue abierto técnicamente. Pero apenas. Les quedan 2 empleados a tiempo parcial. Dustin está reevaluando el modelo de negocio, que por lo que Becca me cuenta significa que está buscando a alguien que lo compre. Nadie está interesado. El equipo tiene préstamos encima, la base de clientes se fue y el edificio necesita arreglos que nadie quiere pagar. Becca consiguió trabajo en una consulta dental para ayudar con la hipoteca. Mi padre volvió al piso del taller 5 días a la semana, haciendo cambios de aceite a los 60 años, con las rodillas mal, en un negocio que antes era suyo. Pasé frente al viejo taller el martes pasado. No sé por qué. Quizás solo quería verlo. El cartel seguía diciendo Coles Automotive, pero alguien había pegado un papel en la ventana que decía bajo nueva administración, se atiende sin cita. El aparcamiento tenía 2 coches a las 2 de la tarde de un día laborable. Cuando yo dirigía ese taller, a las 2 no encontraba sitio. Hay algo raro que pasa cuando tu familia te convierte en el villano por responder como corresponde a una injusticia. Mi prima Jenny me escribió por Facebook diciendo que yo estaba rompiendo la familia. Mi tía Linda, según parece, le dijo a mi padre que yo estaba actuando por despecho. Mi abuela, que tiene 87 años, me llamó y me dijo que si no podía llevarme bien con Dustin por el bien de mi padre. Le dije que la quería y que le llevaría a la compra el domingo como siempre. Ella dijo que estaba bien, y hablamos 20 minutos de su jardín. Es la única persona de mi familia que nunca intentó hacerme sentir culpable, y esto es lo que nadie más en mi familia quiere admitir. Yo no hice nada malo. No saboteé. No robé clientes. No hablé mal de nadie. Solo me fui, y me llevé mis habilidades, mis relaciones y mi ética de trabajo. Eso fue lo único que mi padre me dio de verdad. Solo olvidó que era mío. La semana pasada, mi padre vino a mi taller. No llamó antes. Simplemente entró. Se quedó en medio del piso mirando las bahías, los chicos trabajando y el tablero de clientes, que estaba lleno. Tú construiste esto. Sí, papá, lo hice. Se le humedecieron los ojos. No voy a mentir, a mí también. Vio el mostrador de madera, la certificación maestra automotriz en la pared y a Connor trabajando en la bahía 4. Se quedó mirando un rato, igual que antes me miraba a mí cuando yo tenía 15 años. Estoy orgulloso de ti, Jake. Fue la primera vez que me lo decía en años, quizá la primera vez que sentí que lo decía en serio. Debí haberte dado el taller. Ahora lo sé. Le dije que ya no importaba. Y honestamente, no importa. No como antes. Ya no estoy enfadado. Lo estuve durante un tiempo. En los primeros meses me acostaba pensando en aquel discurso de cumpleaños y se me cerraba el pecho. Pero se fue pasando. Porque perder ese taller fue lo mejor que pudo pasarme. En ese momento no podía verlo. Mi padre y yo no estamos donde estábamos antes. Pero vamos llegando, poco a poco. Volvió hace 2 días y dejó una caja con recetas viejas de mi madre. Ella hacía rollos de canela para los chicos los viernes. No dijo mucho. Solo me entregó la caja. Pensé que a tu equipo quizá le gustarían. Los hice el viernes pasado. Los chicos se volvieron locos. Grant se comió 3. En cuanto a Dustin, lo último que supe es que está pensando en abrir un negocio de detallado de coches. Becca me pidió que no dijera nada. No dije nada, pero sí sonreí un poco. Así que esa es mi historia. 17 años construyendo algo que pensé que era mío. Perderlo en un discurso. Y construir algo mejor desde cero. No odio a mi padre. No odio a Dustin. Simplemente dejé de esperar que alguien me entregara lo que yo ya me había ganado. Y resulta que lo que construí por mi cuenta es mejor que lo que habría heredado. Porque esto sí es mío. Sin discursos. Sin apretones de manos. Sin libretas de cuero. Solo callos y clientes. Una última cosa, y es una tontería, pero me hace gracia. ¿Recuerdan aquella Ford F-150 vieja que mi padre me dijo que arreglara cuando tenía 16? La que dijo que podía ser mía. Está aparcada ahora mismo en la bahía 1 de mi nuevo taller. Nate la encontró en un desguace hace 2 meses y la remolcó como sorpresa. La estamos reconstruyendo juntos en las tardes lentas. Va a quedar increíble. Y sí, Becca terminó admitiendo un jueves que sabía lo del plan antes de la fiesta. Dijo que no me lo contó porque no quería arruinar el momento de papá. Le dije que lo entendía. No lo entiendo del todo. Pero ¿qué se puede hacer?